Hola a todos los que me acompañan en esta increíble historia. Antes de empezar, quiero invitarlos a formar parte de esta comunidad. Si les gustan las historias de empoderamiento, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a crecer juntos. Y si les gusta este video, por favor, denle me gusta y compartan su opinión en los comentarios. ¿Estás listo para una verdad que lo cambiará todo? Aquí vamos. Suscríbete al canal. Dale like a este video. Comenta tu opinión. La noche antes de mi boda, el destino me entregó una verdad que nunca pedí. Y hoy le devolvería el favor. Nunca planeé convertirme en la novia que puso a su prometido de rodillas. No en matrimonio, sino en la más absoluta devastación. Pero la vida tiene una curiosa forma de reescribir tu historia cuando menos te lo esperas. Mucha gente sueña con el día de su boda. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si ese día revelara la mayor traición de tu vida? ¿Y si el amor de tu vida fuera en realidad un lobo con piel de cordero? Oliver Maxwell y yo llevábamos 3 años juntos. Él era todo lo que creía desear. Exitoso, encantador y de una familia muy respetada. Su madre, Eleanor, se había convertido en mi propia madre, llenando el vacío que dejaron mis padres. Su hermana Claire fue la mejor amiga que nunca tuve. Todo era perfecto, o eso creía. La despedida de soltero fue en el Hotel Grand Royal, muy cerca de nuestro lujoso ático. No tenía pensado ir esa noche, pero olvidé darle a Oliver los gemelos de su abuelo, un pedido especial de Eleanor para la ceremonia. El personal del hotel me conocía bien. Oliver y yo habíamos organizado allí numerosos eventos benéficos. Me llevaron al salón privado sin preguntar. Fue entonces cuando lo supe, la inconfundible risa de Oliver, seguida de unas palabras que me destrozarían el mundo. «Vamos, tío, no puedes hablar en serio sobre sentar cabeza con Sofía». La voz de su mejor amigo, James, se coló por la puerta entreabierta. «¿Por qué no? Es perfecta en teoría», respondió Oliver arrastrando las palabras. «Su fondo fiduciario ayudará a expandir Maxwell Enterprises, y sus contactos son invaluables. Además, está completamente entregada a mí». Estalló la risa, pero fueron sus siguientes palabras las que me dejaron helado. «De todas formas, es solo una persona temporal hasta que llegue alguien mejor. Alguien más adecuado para el largo plazo». Me quedé allí, agarrando la caja de terciopelo que contenía los gemelos, mientras mi mundo entero se derrumbaba. 3 años de recuerdos pasaron ante mis ojos, pero ahora estaban teñidos de una nueva perspectiva. Las llamadas de negocios a altas horas de la noche, las cancelaciones inesperadas, las sutiles maneras en que manipulaba mis decisiones. Todo tenía sentido. Pero no lloré. En cambio, una extraña calma me invadió. Regresé a casa y abrí mi portátil. Como socia de Oliver, tenía acceso a todo. Correos electrónicos, registros financieros, información de clientes. Horas después, tenía pruebas suficientes para destruir no solo su corazón, sino todo su mundo cuidadosamente construido. ¿Alguna vez has sentido un momento de claridad que te da la fuerza para afrontar cualquier verdad, por dolorosa que sea? ¿Qué harías si descubrieras semejante traición? Comparte tu opinión en los comentarios. La mañana de la boda llegó con una serenidad inquietante. Mis manos no temblaban al maquillarme, un marcado contraste con la emoción temblorosa que imaginé sentir ese día. Las pruebas que había reunido estaban escondidas en un sobre color crema, bien guardadas en mi suite nupcial. Eleanor irrumpió en la habitación, con los ojos brillantes de orgullo maternal. «Sofía, cariño, las flores acaban de llegar y son absolutamente perfectas». Levantó mi ramo de flores blancas y rosas rosadas, sin saber que pronto se convertiría en un arma, en lugar de un símbolo de amor. Mientras mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor como elegantes mariposas con sus vestidos color champán, vi el reflejo de Claire en el espejo. La hermana de Oliver estaba detrás de mí, ajustándome el velo con tanta ternura que casi flaqueó mi determinación. «No puedo creer que mi hermano haya tenido tanta suerte», susurró Claire apretándome los hombros. «No tienes ni idea de cuánta razón tienes», pensé, manteniendo mi sonrisa ensayada. La siguiente hora pasó entre laca, retoques de lápiz labial y brindis con champán, que no me atreví a beber.
Cada notificación en mi teléfono me aceleraba el corazón, no por los nervios previos a la boda, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Mi investigador privado había prometido las confirmaciones finales para el mediodía. A las 11:45 llegó el mensaje de texto. Pruebas adicionales aseguradas. El reportero en posición. Me disculpé para ir al baño. El teléfono aferrado con fuerza en mis manos temblorosas. Las capturas de pantalla lo confirmaron todo. Las cuentas en el extranjero de Oliver, los fondos desviados de la empresa y, lo más incriminatorio, los correos electrónicos a su amante hablando de sus planes para después de la luna de miel. La misma amante que, irónicamente, formaba parte de la junta directiva de su empresa. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «Sofía, la coordinadora dice que nos quedan 30 minutos», llamó Claire. «Ya casi termino», respondí con voz firme a pesar de la tormenta que me azotaba por dentro. Me miré una última vez en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había pasado la mañana anterior escribiendo sus votos entre lágrimas. Esta mujer llevaba su vestido de novia como una armadura, su lápiz labial rojo y su maquillaje nocturno como pintura de guerra. Cuando salí, Eleanor me llevó aparte. «Quiero que tengas esto», dijo, mientras me colocaba un delicado collar de perlas alrededor del cuello. Ha pertenecido a la familia Maxwell durante generaciones. La abuela de Oliver lo lució el día de su boda. Las perlas eran como hielo contra mi piel, otra reliquia familiar que se convertiría en parte de los daños colaterales de este día. «Gracias, Eleanor», susurré, abrazándola con fuerza. «Quiero que recuerdes que, pase lo que pase hoy, has sido más madre para mí de lo que jamás imaginé». Me miró con curiosidad. Pero antes de que pudiera responder, apareció la organizadora de bodas, con el auricular puesto y el portapapeles listo. Todos en sus puestos, los invitados sentados y el novio en el altar. Sofía. Mis damas de honor se alinearon, su emoción era palpable. Claire me besó en la mejilla antes de sentarse al frente de la fila. Esperé a que se fueran todos para sacar el sobre de su escondite y guardarlo en un discreto bolsillo cosido a mi vestido. Las puertas de la iglesia se cerraron tras ellos, dejándome sola en el vestíbulo. A través de la densa madera pude oír al cuarteto de cuerda tocando el canon de Pachelbel, la misma canción que Oliver y yo habíamos elegido juntos un domingo lluvioso hacía meses. Mi teléfono vibró por última vez. Reportero y fotógrafo en posición. Socios presentes. Contacto en espera. Borré el mensaje y guardé el teléfono. La coordinadora de bodas apareció a mi lado, radiante de alegría profesional. «¿Lista, señorita Grant?» Pensé en el momento en que conocí a Oliver en aquella gala benéfica, cómo su sonrisa había iluminado la sala. Pensé en nuestro primer beso bajo la lluvia, en cómo me había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Andalucía, en todos los sueños que habíamos compartido. Luego pensé en su risa cruel de la noche anterior, los años de mentiras, el engaño cuidadosamente orquestado. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. La marcha nupcial empezó a sonar y 200 invitados se pusieron de pie. Al final del pasillo, Oliver se erguía alto y guapo con su esmoquín, radiante de encanto ensayado. No imaginaba que en menos de 5 minutos esa sonrisa se haría añicos junto con su reputación, su negocio y su mundo cuidadosamente construido. Di el primer paso hacia adelante, agarrando mi ramo. El peso del sobre contra mi muslo me recordó mi propósito. Esto no era una marcha nupcial. Era una cuenta regresiva hacia la destrucción. «Sí», le dije a la coordinadora, con mi voz de acero envuelta en seda. «Estoy lista». Cada paso por el pasillo me traía recuerdos fugaces, momentos que una vez atesoré, pero que ahora reconocía como engaños cuidadosamente urdidos. Los suaves susurros de los invitados sobre la hermosa novia se sentían como amargas ironías contra mi piel. La sonrisa de Oliver se ensanchó al acercarme, con una confianza inquebrantable. La máscara perfecta de un hombre que creía haber engañado a todos. A 3 pasos del altar me encontré con la mirada de James en la primera fila. Su sonrisa burlona se desvaneció ligeramente mientras le sostenía la mirada, quizá percibiendo algo extraño en mi expresión. A su lado estaba sentada Rebecca Thorne, socia de Oliver,
con un elegante vestido azul marino que sabía que costaba más que el salario mensual de la mayoría, un vestido probablemente comprado con fondos desviados de la empresa. A 2 pasos vi a Eleanor secándose los ojos con un pañuelo con su monograma. Claire estaba entre mis damas de honor, prácticamente dando saltos de emoción. Verlos me encogió el corazón. Saber que estaban a punto de convertirse en daños colaterales de la caída de Oliver. Un último paso. «Eres deslumbrante», susurró Oliver extendiendo la mano hacia la mía. Me aparté un poco. «Lo justo». El sacerdote abrió la boca para empezar. Pero en lugar de eso, me giré para mirar a nuestro público. Sentí el sobre pesado contra mi muslo al sacarlo. El sonido del sello al romperse resonó en el repentino silencio. Antes de empezar, mi voz se oyó con claridad en la iglesia. Me gustaría compartir algunas lecturas, no de la Biblia, sino de los correos electrónicos privados de Oliver a Rebecca Thorne, fechados durante nuestro compromiso. El rostro de Oliver palideció al sacar el primer documento. Rebecca se removió incómoda en su asiento mientras un murmullo confuso se extendía entre la congregación. «Mi querida Rebecca», leí con voz firme. «Una vez que la boda asegure la fusión y el fondo fiduciario de Sofía sea accesible, podremos proceder con nuestro plan original. Ella no sospecha nada». El murmullo se hizo más fuerte. Oliver dio un paso hacia mí, pero me aparté, sacando más papeles. «Pero esperen, hay más». Continué con una sonrisa nítida. ¿Alguien quiere saber algo sobre las cuentas en el extranjero? ¿O quizás sobre la contabilidad creativa de Maxwell Enterprises? Tengo copias para todos, incluyendo a los representantes de la Autoridad de Conducta Financiera, que deberían estar llegando justo cuando las puertas de la iglesia se abrían de par en par, revelando a 2 agentes trajeados. No. Oliver se abalanzó sobre los papeles, pero yo ya lo había previsto. Dejé que los documentos se dispersaran, viéndolos flotar como copos de nieve tóxicos, cada uno revelando una nueva capa de su corrupción. Los fotógrafos que había colocado entre los invitados capturaron cada momento, con sus cámaras disparando rápidamente. «Sofía, por favor», susurró Oliver, agarrándome del brazo. «¿Podemos hablar de esto?» Me solté de un tirón, enfrentándolo con toda la furia fría que había acumulado. «Habla como si hubieras hablado de mí en tu despedida de soltero. Solo temporal, ¿verdad? Hasta que llegue alguien mejor». Su rostro pasó de blanco a gris. En la primera fila, James se removió incómodo, evitando las miradas de todos. «Confié en ti», continué, y mi voz resonó por la iglesia ahora silenciosa. «Te amaba, pero tú no me veías más que como un trampolín, un medio para un fin». Eleanor se puso de pie, con el rostro convertido en una máscara de confusión y creciente horror. «Oliver, ¿de qué está hablando? Madre, ¿puedo explicarte? Explícame la malversación de fondos». La interrumpí. El romance, la fusión planeada que habría arruinado a docenas de familias. «Por favor, Oliver, explícales a todos quién eres exactamente». Los agentes de la FCA avanzaron, flanqueando el altar. Rebecca ya se había escabullido por una puerta lateral, pero no llegaría muy lejos. Otro equipo la esperaba afuera. «Lo has arruinado todo», gruñó Oliver, y su encantadora fachada finalmente se derrumbó por completo. Sonreí, levantando la mano para quitarme las perlas de la familia Maxwell. «No, Oliver, solo hiciste eso. Solo me aseguro de que todos sepan exactamente con quién están tratando». Los siguientes momentos se convirtieron en caos. Intervinieron los agentes. Claire sollozaba. Eleanor permaneció paralizada por la incredulidad, y los invitados huyeron o grabaron todo con sus teléfonos. A pesar de todo, mantuve la compostura, viendo cómo el mundo perfecto de Oliver se derrumbaba a su alrededor. Mientras se lo llevaban esposado, Oliver se giró por última vez. «A mi manera, te amé. ¿A tu manera?» Me acerqué en voz baja. «Tu manera nunca fue suficiente. Considera esto mi regalo de bodas, la verdad definitiva sobre el hombre que realmente eres». Me giré, caminando solo por el pasillo, con la cabeza bien alta. Detrás de mí oía los sollozos ahogados de Eleanor, el clic continuo de las cámaras y el creciente murmullo de conversaciones conmocionadas.
pero ante mí se extendían la libertad, la justicia y la satisfacción de saber que a veces el karma necesita un poco de ayuda para llegar a tiempo. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? ¿O a veces necesita un pequeño empujón como el de Sofía? ¿Qué momento de esta revelación te impactó más? Comparte tu opinión a continuación. La luz del sol primaveral me dio en la cara al abrir las puertas de la iglesia. Un grupo de periodistas esperaba afuera. Mi toque final para asegurar que la caída de Oliver fuera completa y pública. Mientras sus preguntas llovían a mi alrededor, sonreí, sabiendo que si bien este no era el final de cuento de hadas que alguna vez soñé, era algo mejor. Era justicia. Las semanas siguientes se desarrollaron como escenas de una película que jamás pensé protagonizar. Los titulares gritaban: "El imperio Maxwell se derrumba y la novia abandonada expone la corrupción corporativa". Mi teléfono vibraba constantemente con buenos deseos y periodistas, todos ansiosos por saber más sobre la novia que derrocó a una de las familias más prominentes de la ciudad. Estaba sentado en mi nuevo apartamento con vistas a Regent's Park, un lugar que había elegido específicamente porque Oliver siempre lo había descartado como territorio de nuevos ricos. La ironía no se me escapó. Mi portátil mostraba las últimas noticias. Oliver y Rebecca habían sido acusados de múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Las pruebas que había reunido habían abierto la caja de Pandora de la mala conducta corporativa. Claire llamaba a diario, con la voz siempre oscilando entre la ira y la desesperación. ¿Por qué no me lo había dicho? Su punto ciego hacia su hermano siempre había sido su mayor debilidad. La reacción de Elinor me sorprendió aún más. 3 días después de la boda, que no fue así, apareció en mi puerta con una caja de terciopelo que me resultaba familiar. «Las perlas», dijo extendiéndolas. «Ahora te pertenecen». «Elinor, no pude». «Expusiste la verdad», interrumpió con voz firme, a pesar de sus ojos enrojecidos. «Eso te hace más digna de ellas que cualquiera que las haya usado antes». Nos sentamos en mi nuevo sofá, bebiendo té en tazas que había comprado esa misma mañana. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. «Le fallé», susurró finalmente. «En algún momento debí haberlo hecho». «No». Le tomé la mano. Oliver tomó sus propias decisiones. Tenía todo lo necesario para ser un buen hombre. Eligió de otra manera. La investigación sobre Maxwell Enterprises reveló una corrupción más profunda de la que nadie hubiera imaginado. El padre de Oliver había sentado las bases hacía años y Oliver simplemente había perfeccionado el arte del engaño. El colapso de la empresa afectó a cientos de empleados, pero yo también me había preparado para ello. Denuncias anónimas habían ayudado a muchos a transferir sus inversiones semanas antes de que estallara el escándalo. James intentó contactarme una vez, probablemente con la esperanza de salvar el pellejo. Su mensaje permaneció sin leer en mi bandeja de entrada, junto con los desesperados intentos de Oliver por dar explicaciones. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Rebecca se convirtió en testigo de cargo. Claro, siempre había sido práctica en ese sentido. Su testimonio aseguraría que Oliver pasara gran parte de sus mejores años en una institución federal, cambiando sus trajes a medida por el uniforme de prisión. James, acusado de cómplice, aceptó un acuerdo con la fiscalía que incluía servicio comunitario y multas cuantiosas. Los medios me pintaron como una heroína, la novia denunciante que prefirió la justicia al amor. No comprendieron que nunca fue una opción. En cuanto escuché los verdaderos sentimientos de Oliver, el camino a seguir se volvió clarísimo. El amor sin respeto es como una casa construida sobre arena. Está destinada a derrumbarse. Mi propia firma prosperó después. Los clientes apreciaron trabajar con alguien que había demostrado unos estándares éticos tan inquebrantables. La ironía no se me escapó. El intento de Oliver de usarme había fracasado estrepitosamente, catapultándome a un éxito mayor del que jamás había imaginado. ¿Crees que la verdadera fuerza reside en la capacidad de perdonar o en la valentía de defender lo correcto, incluso si eso implica destruir una ilusión? Deja tus comentarios abajo. Un mes después de la boda fallida, recibí una carta de la abuela de Oliver.
Su letra temblorosa llenaba 3 páginas con recuerdos de su propio matrimonio, de ver crecer a Oliver y, finalmente, su gratitud por evitar que el apellido familiar se convirtiera en sinónimo de corrupción desenfrenada. «Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer», escribió. «Viste la verdad y te negaste a apartar la mirada». La carta terminaba con una fotografía. El abuelo de Oliver el día de su boda, joven y esperanzado. La misma esperanza que una vez vi en los ojos de Oliver. La misma esperanza que se había transformado en algo más oscuro cuando nadie miraba. Conservé la foto, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de que las apariencias engañan. La encantadora sonrisa que una vez cautivó mi corazón ocultaba una mente calculadora que planeaba mi destrucción. Nunca más permitiría que la máscara de otra persona se convirtiera en mi realidad. Con el verano dando paso al otoño, me encontré paseando por Regent's Park con más frecuencia. El cambio de color de las hojas me recordaba que la transformación, aunque dolorosa, era necesaria para crecer. Cada paso adelante me alejaba más de la mujer que casi se casa con una mentira y me acercaba a alguien más fuerte, más sabia y sin miedo a la soledad. El Elaner a veces me acompañaba en estos paseos. Nunca hablamos directamente de Oliver, pero su ausencia pendía entre nosotras como un hilo invisible, conectando a 2 mujeres que habían amado y perdido a la misma persona de maneras diferentes. «¿Sabes?», dijo durante uno de nuestros paseos, «siempre quise una hija que continuara el legado de fuerza e integridad de Maxwell. Resulta que la tengo, pero no como esperaba». Le apreté la mano, comprendiendo el peso de sus palabras. Al intentar destruirme, Oliver, sin querer, me había dado algo valioso. Una familia unida no por la sangre ni las falsas promesas, sino por la verdad y la resiliencia. Los medios finalmente pasaron a escándalos más recientes, pero las lecciones persistieron. A veces el mayor acto de amor no es decir «sí, quiero», sino tener la valentía de decir «no». ¿Qué crees que significa realmente la fuerza en una situación como la de Sofía? Comenta y suscríbete para más historias inspiradoras. 6 meses después de la boda fallida, me encontré frente a la antigua sede de Maxwell Enterprises. La reluciente fachada del edificio permaneció intacta, pero el nombre de la empresa había sido reemplazado por el de sus nuevos propietarios. En el interior, una energía diferente latía en las oficinas renovadas, de transparencia y propósito renovado. Me habían invitado a asesorar sobre la reestructuración de la empresa, un encantador giro del destino que no se me escapó. La nueva gerencia quería comprender cómo la corrupción anterior había pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿Quién mejor para explicarlo que la mujer que lo había descubierto todo? Caminando por los pasillos familiares, pasé por la antigua oficina de Oliver. Había sido reconvertida en un espacio de trabajo común, con sus imponentes puertas de caoba sustituidas por paneles de cristal. La luz del sol se filtraba donde antes acechaban las sombras, una metáfora adecuada para la transformación de la empresa. Claire se había hecho cargo de una pequeña división de la empresa, decidida a reconstruir el legado de su familia de la manera correcta. Poco a poco habíamos reconstruido nuestra amistad, más fuerte ahora tras haber pasado por pruebas. Ella había heredado la fortaleza de su madre, pero la había canalizado para generar un cambio positivo. Los informes trimestrales muestran una recuperación notable, anunció durante una reunión de la junta directiva con voz firme y segura. Hemos conservado al 80% de nuestra plantilla original e implementado todas las medidas de transparencia exigidas. La observé con orgullo, recordando la emotiva conversación que tuvimos 3 meses antes, cuando ella reveló aún más del engaño de Oliver. En lugar de quebrarla, cada revelación solo había fortalecido su determinación de enmendar las cosas. Los medios la habían bautizado como la redención de Maxwell, una historia de resurrección corporativa liderada por las mujeres que Oliver había subestimado. Eleanor había superado su impacto inicial para convertirse en una férrea defensora de la responsabilidad corporativa, utilizando sus contactos sociales para promover prácticas comerciales éticas. Mi propia firma de consultoría se había expandido rápidamente, especializándose en la prevención del fraude corporativo.
Las empresas buscaban nuestros servicios con la esperanza de evitar convertirse en la próxima advertencia. Cada cliente traía consigo nuevos desafíos, pero ninguno igualaba la satisfacción de desmantelar el castillo de naipes cuidadosamente construido por Oliver. La investigación había descubierto conexiones con otras familias prominentes, lo que provocó un efecto dominó de revelaciones y renuncias. El círculo de conspiradores privilegiados de Oliver se había desmoronado. Su influencia se desvaneció bajo la dura luz del escrutinio. El testimonio de Rebecca resultó invaluable para la fiscalía. Había proporcionado detalles de reuniones en lugares exóticos, documentos destruidos y cuentas ocultas. Su cooperación le valió una sentencia más leve, pero el estigma la perseguiría mucho después de su liberación. James había intentado reinventarse como denunciante, alegando que siempre había sospechado de los negocios de Oliver. Nadie le creyó. Lo último que supe es que se había mudado a un pequeño pueblo de Montana, sus sueños de ascenso social sepultados bajo el peso de su complicidad. El juicio de Oliver estaba programado para la primavera. Su equipo legal había intentado todas las tácticas dilatorias posibles, pero la justicia se las arreglaba para recuperarse. Me habían llamado a declarar, una perspectiva que me llenaba de una extraña mezcla de temor y anticipación. Una tarde, al salir de la oficina, recibí una llamada inesperada de la abuela de Oliver. «He estado revisando viejos álbumes familiares», dijo, con la voz entrecortada por la edad y la emoción. «Hay algo que deberías ver». Durante una cena en su elegante casa, me enseñó fotografías de Oliver de niño. Imágenes de un niño sonriente que una vez tuvo potencial para la bondad antes de que la ambición y la codicia lo desviaran del camino. «Lo vi cambiar», me confesó, mientras sus dedos recorrían los bordes de una fotografía amarillenta. Año tras año, éxito tras éxito, se convirtió en alguien que no reconocí. «Tú también lo viste, ¿verdad?». Asentí antes que nadie, recordando los sutiles momentos en que Oliver se había desvanecido. Un comentario cruel por aquí, un gesto desdeñoso por allá, señales que había decidido ignorar hasta aquella fatídica noche antes de nuestra boda. «El apellido Maxwell significó algo alguna vez», continuó, cerrando el álbum. «Gracias a ustedes, Clara y Eleanor, podría volver a significar algo valioso». Mientras conducía a casa esa noche, las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y plateados. Pensé en el legado, no solo en los Maxwell, sino en el mío propio. Al decidir revelar la verdad, contribuí a crear un efecto dominó de cambio positivo. El vestido de novia seguía colgado en mi armario, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Fuerza, claridad y la certeza de que a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la reconstrucción. Construir algo mejor de las cenizas del engaño. Mañana me reuniría con otra empresa para pedir asesoramiento sobre prácticas comerciales éticas. La ironía no se me escapó. La traición de Oliver me había guiado hacia mi verdadera vocación. Al intentar usarme como trampolín, sin querer me había ayudado a encontrar mi camino. La noche antes de mi boda, escuché una verdad que destrozó mi mundo. Ahora, 6 meses después, había ayudado a construir uno nuevo, más fuerte, más claro y mucho más auténtico que la ilusión con la que casi me casé. ¿Crees que de entre los escombros de la traición puede surgir una verdadera vocación? No olvides darle me gusta a este video y compartir tu opinión. La primavera llegó con una espera inesperada. El juicio de Oliver se vislumbraba en el horizonte. La sala del tribunal bullía de tensión mientras subía al estrado, con voz firme al relatar cada detalle. Sus ojos no se apartaron de los míos durante mi testimonio, pero ya no tenían el poder de conmoverme. En cambio, lo vi claramente como era. Un hombre cuya mayor derrota fue ser expuesto por su verdadera naturaleza. La evidencia era abrumadora. Cada documento que reuní aquella fatídica noche antes de la boda se convirtió en un clavo más en el ataúd de su defensa. Sus abogados intentaron pintarme como una mujer rencorosa y vengativa, pero el papeleo contaba una historia diferente. Un fraude calculado que se extendió durante años. El momento más conmovedor llegó cuando Eleanor testificó.
Se sentó erguida en el estrado, con su elegante compostura intacta, mientras detallaba cómo su propio hijo había manipulado los fondos familiares y traicionado la confianza de generaciones. La verdad, afirmó con claridad, mientras su voz resonaba en la silenciosa habitación, debe prevalecer sobre la sangre. El rostro de Oliver se desmoronó ante sus palabras. Por primera vez vi cómo la emoción genuina rompía su máscara ensayada. La comprensión de que no solo había perdido su libertad, sino también el apoyo incondicional de su madre. El juicio duró 3 semanas. Cada día traía nuevas revelaciones, más pruebas de la profunda corrupción que había alcanzado. Ex-empleados testificaron sobre amenazas y coerción. Socios comerciales revelaron cómo habían sido arrastrados a la red de engaños de Oliver. A pesar de todo, me senté en la galería junto a Claire, viendo al hombre que ambos habíamos amado revelar sus peores facetas al mundo. El veredicto llegó una tarde lluviosa de jueves. Culpable de todos los cargos. La sentencia, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Mientras el juez leía las condiciones, examiné el perfil de Oliver. Aún guapo, pero de alguna manera disminuido. La encantadora sonrisa que una vez conquistó las salas de juntas y mi corazón desapareció. Rebecca, tras declararse culpable de cargos menores a cambio de su testimonio, recibió 5 años. Evitó mi mirada mientras se la llevaban, reemplazando su atuendo de diseñador por el naranja de la prisión. James, acusado de cómplice, aceptó un acuerdo con la fiscalía que incluía servicio comunitario y multas cuantiosas. Afuera del juzgado, los periodistas exigían declaraciones. Eleanor dio un paso al frente, con Claire y yo a su lado. La familia Maxwell, anunció con voz firme, siempre ha valorado la integridad por encima de todo. El veredicto de hoy, aunque doloroso, confirma esa tradición. Agradecemos al jurado su servicio y la justicia. Más tarde esa noche nos reunimos en casa de Eleanor, no para llorar, sino para cerrar un capítulo. Claire sacó una botella de champán de la misma cosecha que habíamos planeado servir en la boda. Por la verdad, brindó, mirándome a los ojos, y por la hermana que casi tuve, que resultó ser más familia que mi propio hermano. Eleanor me tomó la mano mientras bebíamos champán. «Sabes», reflexionó, «he estado pensando en lo que dijiste aquel día en el altar sobre el amor y la verdad. Elegiste la verdad sobre el amor. Pero al hacerlo, demostraste el mayor amor de todos. Amor por la justicia, por lo que es correcto». La tarde se convirtió en noche. Nuestra conversación pasó del pasado al futuro. Claire habló de sus planes para renovar la imagen de los negocios legítimos restantes de Maxwell. Eleanor compartió su visión de una fundación que apoyara la educación en ética corporativa. Mientras conducía a casa esa noche, el horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo oscuro. El peso que había cargado desde la noche anterior a mi boda finalmente comenzó a disiparse. La sentencia de Oliver no fue solo un final, fue un permiso para realmente comenzar de nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Apareció una foto. Oliver con su uniforme de prisión siendo conducido a su celda. Debajo, las palabras de un guardia compasivo. «Pensé que querrías ver esto. Se hizo justicia». Borré el mensaje sin responder. No necesitaba ver a Oliver sufrir. Ya lo había visto en su mejor momento y lo encontraba deficiente. Mi venganza no residía en su encarcelamiento, sino en la libertad que había encontrado al revelar la verdad. El vestido de novia que había colgado en mi armario como un fantasma por fin fue guardado. Donado a una organización benéfica que ayudaba a sobrevivientes de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. El simbolismo no pasó desapercibido para mí. Lo que se suponía que sería un símbolo de amor y confianza, ahora ayudaría a otras mujeres a escribir sus propias historias de redención. Al quedarme dormida esa noche, pensé en la chica que una vez soñó con ser la señora Maxwell. Quizás había sido ingenua, pero su fe en la justicia fue su salvación. Oliver vio su confianza como una debilidad, sin darse cuenta de que sería su perdición. La verdad me había costado una boda, pero me había dado algo mucho más valioso. Saber que a veces la mejor historia de amor no se trata de encontrar a la pareja ideal,
sino de encontrar la fuerza para defender lo correcto por ti mismo. ¿Crees que la verdadera libertad es solo física o también mental y emocional? Dale me gusta y comparte tu opinión. Un año después de la sentencia de Oliver, me encontré de nuevo en el Hotel Grand Royal. No como una futura novia, sino como la ponente principal de una conferencia sobre ética corporativa. La ironía de hablar en el mismo edificio donde había escuchado la verdadera naturaleza de Oliver no pasó desapercibida para mí. El salón estaba lleno de ejecutivos, todos ansiosos por escuchar a la mujer que había expuesto uno de los mayores escándalos corporativos de la década. Al subir al escenario, con el repiqueteo de mis tacones sobre la madera pulida, vi mi reflejo en los paneles de cristal, segura, serena y completamente transformada de la mujer que había sido un año antes. Buenos días. Comencé a observar a la multitud. Están aquí hoy porque quieren aprender a prevenir el fraude y la corrupción en sus organizaciones. Pero lo que realmente necesitan aprender es conocer la verdad que se esconde tras las sonrisas perfectas y los trajes de diseñador. En primera fila, Eleanor y Claire se sentaron orgullosas. Claire había rebautizado con éxito los activos legítimos restantes de Maxwell como una nueva empresa centrada en inversiones sostenibles. La fundación de Eleanor ya había patrocinado programas de ética en 3 importantes universidades. La mayor amenaza para la integridad corporativa, continué, no siempre es externa. A veces es el encantador director ejecutivo con un título de Harvard. A veces es el socio de confianza con un historial impecable. Y a veces es la persona con la que planeas compartir tu vida. Mi firma de consultoría había crecido exponencialmente, con oficinas en Nueva York, Londres y Singapur. Empresas de todo el mundo buscaban nuestra experiencia en prevención del fraude y transparencia corporativa. Cada nuevo cliente traía consigo historias de situaciones de riesgo. Posibles Oliver Maxwells detectados antes de que causaran estragos irreparables. Después de mi discurso durante la recepción de networking, una joven se me acercó. Le temblaban ligeramente las manos al presentarse. «Estoy comprometida con el director financiero de mi empresa», me confesó. Su voz era apenas un susurro. La semana pasada encontré algunas discrepancias en nuestros libros. Después de escuchar tu historia, no sé qué hacer. La miré, viendo mi yo anterior reflejado en sus ojos inseguros. La verdad no es más fácil de decir, dije en voz baja. Pero vivir con mentiras se vuelve imposible una vez que las ves. Al final del día se había evitado otro fraude corporativo, otro escándalo. El prometido de la joven fue destituido discretamente de su cargo y se notificó a las autoridades. Un mes después, me envió una nota de agradecimiento, firmada con su apellido de soltera y con la promesa de no conformarse nunca con menos que la honestidad absoluta. Mi historia se había convertido en un faro para otros, un recordatorio de que elegir la verdad por encima de la comodidad no era solo una opción, era una necesidad. Las escuelas de negocios usaban el caso Maxwell como herramienta de enseñanza y ocasionalmente impartía conferencias como invitado, compartiendo perspectivas que solo podían surgir de haber amado y perdido a un maestro del engaño. Claire se unió a mi firma como socia. Su experiencia en la reconstrucción tras un escándalo corporativo resultó invaluable. Juntos desarrollamos programas para ayudar a las empresas a fomentar culturas de transparencia y rendición de cuentas. Una noche, mientras revisábamos los archivos, me dijo, «Yo solía pensar que Oliver era el más fuerte de la familia. Ahora me doy cuenta de que la fuerza no consiste en mantener el poder. Se trata de tener la valentía de denunciar las faltas incluso cuando duelen». La Fundación Eleanor lanzó un programa de becas para mujeres en ética empresarial, bautizado en honor a la abuela de Oliver, quien falleció pacíficamente meses después de su sentencia. Sus últimas palabras fueron, «Salvaste el alma de nuestra familia». Los medios de comunicación aún publicaban ocasionalmente historias sobre la novia fugitiva que salvó Wall Street, o, en nuestro caso, el mundo financiero de Londres. Pero mi vida había ido mucho más allá de ese día de ajuste de cuentas. Mi trabajo había evolucionado de un acto de venganza a una misión de prevención y protección. Las apelaciones de Oliver fueron denegadas constantemente. Sus intentos de reducir su condena cayeron en saco roto.
Las pruebas que reuní esa noche fueron demasiado exhaustivas, demasiado condenatorias para rebatirlas. A veces me preguntaba si alguna vez comprendió de verdad que su caída no se debió a que yo descubriera sus planes, sino a su propia creencia de que el amor podía usarse como arma. Un año después de revelar la verdad, me encontraba en mi oficina con vistas a Regent's Park, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos redentores. En mi escritorio había una foto enmarcada de Eleanor, Claire y yo en la inauguración del primer centro de ética de la Fundación. Junto a ella, una pequeña caja de terciopelo con las perlas de la familia Maxwell. Ya no era un símbolo de traición, sino un recordatorio de que a veces la herencia más preciada es la valentía de defender lo correcto. La verdad, no me había dado el final de cuento de hadas que alguna vez soñé. En cambio, me había dado algo mucho más valioso. Un propósito, una misión y una familia unida. No por sangre ni matrimonio, sino por un compromiso inquebrantable con la integridad. ¿Qué crees que es más valioso? ¿Un final de cuento de hadas o una vida con propósito y verdad? No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. 18 meses después del día en que abandoné mi propia boda, recibí una llamada inesperada. Oliver quería verme. Su solicitud llegó a través de su consejero de la prisión. Una reunión para cerrar el capítulo, declaró. Eleanor y Claire me desaconsejaron la idea. Su postura protectora se hizo evidente en sus expresiones de preocupación. Pero algo en mí necesitaba esta última conversación, esta última pieza del rompecabezas para completar mi sanación. La sala de visitas de la prisión era austera y fría, nada que ver con los lujosos espacios donde una vez compartimos nuestros sueños. Oliver estaba sentado a la mesa de metal. El mono naranja contrastaba de forma discordante con los trajes a medida que antes usaba. Sus rasgos se habían endurecido. El refinado encanto había sido reemplazado por una autenticidad endurecida que nunca antes había visto. «Sofía», dijo con la voz más áspera de lo que recordaba. «Gracias por venir». Me senté frente a él, manteniendo la compostura mientras el corazón me latía con fuerza con los recuerdos. «¿Por qué querías verme, Oliver?» Bajó la mirada hacia sus manos, las que una vez me habían puesto un anillo de compromiso en el dedo. He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en quién era, en quién soy. 18 meses de reflexión, señalé. Eso está muy lejos del hombre que creía que podía salirse con la suya en la vida. Merecía todo lo que pasó, admitió, sorprendiéndome con su franqueza. La verdad es que nunca te merecí. No porque no fueras suficiente, sino porque yo no lo era. Las palabras flotaban entre nosotros, cargadas con el peso de las posibilidades perdidas. A través de la ventana de la sala de visitas pude ver cómo se acumulaban las nubes, reflejando la tormenta de emociones en mi pecho. «¿Sabes lo peor?», continuó, alzando la vista para encontrarme con los ojos. «Te amé a mi manera retorcida y egoísta. Te amé, pero amé más el poder. Me gustaba más el juego. El amor no debería ser un juego para Oliver. No», asintió en silencio. «No debería». Nos sentamos en silencio un momento, los sonidos lejanos de la prisión creando un telón de fondo sombrío para nuestra última conversación. «Rebeca me ha estado escribiendo», dijo de repente, pidiendo perdón, como si el perdón pudiera deshacer lo que habíamos hecho. Observé su rostro, viendo por primera vez el precio de las consecuencias para un hombre que nunca creyó que se aplicaran a él. «¿También me estás pidiendo perdón?» «No», negó con la cabeza. «Te pido que sepas que tenías razón en todo. La mujer que se alejó de ese altar era más fuerte que el hombre que estaba en él». El guardia indicó que nuestro tiempo casi se había acabado. Oliver se enderezó. Una sombra de su antigua compostura regresó. «Me enteré de tu trabajo», dijo. «La Fundación de Ética, la consultora. Has construido algo significativo de las cenizas de lo que yo destruí. Todos lo hemos hecho», respondí. «Tu madre, Claire, encontramos fuerza en la verdad que intentaste enterrar». Al levantarme para irme, Oliver me llamó por última vez. «La noche antes de la boda, cuando me oíste, ¿fue ese el primer momento en que lo supiste?» Hice una pausa. Me giré,
recordando a la chica que había estado fuera de esa puerta agarrando esas esposas. No, respondí con sinceridad. Fue solo la primera vez que admití lo que siempre había sabido. Al salir de la prisión, me sentí más ligera de alguna manera. No porque Oliver hubiera cambiado, ni porque reconocer sus errores me hubiera validado. Me sentí más ligera porque por fin lo entendí. Mi fuerza no había provenido de exponer sus mentiras ni de alejarme de nuestra boda. Había provenido de elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el amor, la integridad sobre la ilusión. Eleanor me esperaba en el estacionamiento. Su presencia era un apoyo silencioso. ¿Estás bien?, me preguntó mientras me deslizaba al asiento del copiloto. Sí, sonreí, dándome cuenta de que era completamente cierto. De verdad. Mientras nos alejábamos, vi cómo la prisión desaparecía en el retrovisor. Oliver cumpliría otros 13 años, pero yo ya era libre. Libre del peso de los "y sí", y de lo que podría haber sido. Libre del fantasma de un amor que era más ficción que realidad. El cielo se había despejado y ante nosotros un arco iris se arqueaba en el horizonte, un recordatorio de la naturaleza. Después de cada tormenta surge la oportunidad de algo hermoso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. La última iniciativa de la fundación había recibido financiación completa. La vida tenía una curiosa forma de funcionar. Había perdido a mi prometido, pero había ganado una familia. Perdí un sueño, pero encontré un propósito. La noche antes de mi boda me pareció un final, pero en realidad fue un comienzo. El inicio de un viaje hacia algo mucho más preciado que el cuento de hadas con el que casi me conformo. La verdad, al parecer, no solo me liberó, sino que nos liberó a todos. ¿Crees que el perdón o la capacidad de seguir adelante es una forma de venganza en sí misma? Deja tu opinión abajo. Y si te ha gustado la historia hasta ahora, suscríbete para no perderte el final. Un año después de mi encuentro con Oliver, mi vida floreció de maneras que jamás imaginé. La Fundación Ética se había expandido globalmente y nuestra consultora se había convertido en el referente en transparencia corporativa. Pero fue un encuentro diferente el que marcaría este capítulo de mi historia. Estaba dando una conferencia en una prestigiosa escuela de negocios cuando lo vi entre el público, con sus ojos oscuros fijos en mi presentación, haciendo preguntas reflexivas sobre medidas preventivas contra el fraude corporativo. Era el profesor Mark Harrison, profesor visitante de una prestigiosa escuela de negocios, especializado en ética empresarial y responsabilidad corporativa. Después de la conferencia, me hizo una propuesta interesante. Señora Grant, su experiencia podría revolucionar la enseñanza de la ética en las escuelas de negocios. ¿Consideraría colaborar en un programa integral? Había algo genuinamente original en él. Sin intenciones ocultas, sin una personalidad cuidadosamente elaborada, solo una sincera pasión por generar un cambio positivo. Eleanor lo notó por primera vez durante una reunión de la junta directiva de una fundación donde Mark presentó sus ideas. «Te mira como se debe mirar a alguien a quien admiras», comentó después. «No como un premio, sino como un igual al que hay que respetar». Nuestra colaboración profesional evolucionó poco a poco a charlas informales que se extendieron a la cena. Mark nunca presionó ni se apresuró. Él comprendía el peso de mi pasado y respetaba la fuerza que me había dado. Claire se burlaba sin piedad de cómo se me iluminaban los ojos al hablar de nuestro proyecto curricular. «Sabes, Sofía, está bien volver a ser feliz, volver a confiar». Pero la confianza ya no era algo que entregara fácilmente. Una noche, cenando en un tranquilo restaurante del barrio de Marleone, le conté todo a Mark. No solo los titulares que había leído, sino la cruda realidad de amar a alguien que te veía solo como un medio para un fin. Su respuesta fue sencilla pero profunda. «Gracias por confiarme tu historia. No debió haber sido fácil compartirla». Pasaron los meses y nuestro proyecto curricular prosperó. Las escuelas de negocios de todo el país comenzaron a adoptar nuestro programa de ética. Mark y yo dedicamos incontables horas a perfeccionar casos prácticos, incluyendo el escándalo Maxwell, que ahora se enseña como un ejemplo histórico de detección de fraude corporativo.
Una tarde lluviosa, mientras caminábamos por Regent's Park después de una presentación exitosa, Mark se detuvo bajo el cobijo de un enorme roble. ¿Sabes qué me sorprende de ti, Sofía? Las gotas de lluvia brillaban en su cabello. No es solo tu fuerza para exponer la verdad, sino tu valentía para permanecer abierta a las posibilidades. Incluso después de todo, lo miré de verdad, y vi lo que Eleanor había notado meses atrás. Aquí estaba un hombre que había construido su carrera enseñando ética, no porque fuera rentable, sino porque creía en ella. Alguien que vio mi pasado no como una carga, sino como una sabiduría difícil. La verdad es, continuó, que me he enamorado de ti. No de la versión principal, sino de la verdadera tú, brillante, compasiva y sin miedo a defender lo correcto. No pido nada más que la oportunidad de mostrarte que el amor puede ser honesto, directo y verdadero. Bajo la lluvia sentí algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. No la ingenua esperanza de mi yo más joven, sino algo más fuerte. Con la experiencia y la sabiduría a flor de piel, Claire y Eleanor se emocionaron muchísimo cuando finalmente admití que estaba saliendo con alguien otra vez. La vida siempre nos trae justo lo que necesitamos, dijo Eleanor apretándome la mano. A veces es la valentía de exponer una mentira. A veces es la fuerza de aceptar una verdad. La gala anual de la Fundación brindó la oportunidad perfecta para hacer pública nuestra relación. Mientras Mark y yo bailábamos bajo las lámparas de araña de cristal del Hotel Grand Royal. Sí, el mismo lugar donde escuché la traición de Oliver, me di cuenta de lo lejos que había llegado. «¿Estás pensando en esa noche, verdad?», preguntó Mark en voz baja. «Sí, lo admito, pero no con arrepentimiento. Esa noche me enseñó a confiar en mis instintos, a exigir verdad y amor. Me trajo hasta aquí». Sonrió, con comprensión en sus ojos. Citando tu famoso discurso, la verdad no siempre te da el final que querías, pero siempre te lleva al que necesitas. Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música, noté la sonrisa cómplice de Eleanor al otro lado de la sala. Levantó su copa en un brindis sutil y supe que pensaba lo mismo que yo. A veces la mejor venganza no está en destruir lo que te hizo daño, sino en construir algo hermoso a partir de las lecciones que te enseñó. La verdad que destrozó mi mundo hace 2 años me condujo a un amor que no necesitaba pruebas ni demostraciones. Un amor tan transparente y estable como los principios que ambos guiamos. ¿Creías en las segundas oportunidades en el amor? Sobre todo después de una gran traición. Deja un comentario y no olvides darle me gusta a este video. 3 años después de mi casi boda con Oliver, me paré frente a mi espejo de cuerpo entero, ajustándome un vestido blanco diferente. Esta era más sencilla, más elegante, un reflejo de la mujer en la que me había convertido. Eleanor jugueteó con mi velo, sus ojos brillando de auténtica felicidad. «Esta vez», susurró, «todo está exactamente como debe ser». Claire irrumpió en la sala, con champán en mano. «Mark está prácticamente flotando, y deberías ver a los estudiantes que vinieron». Media escuela de negocios vino a ver la boda de sus profesores favoritos. El lugar no era una gran catedral como mi primera boda planeada. En cambio, elegimos los jardines botánicos donde Mark y yo pasamos incontables horas discutiendo nuestro currículum entre besos robados y sueños compartidos. La lista de invitados era más pequeña, pero cada persona presente representaba una conexión genuina, una verdadera relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. ¿Lista?, preguntó Eleanor, ofreciéndome una caja de terciopelo que me resultaba familiar. Las perlas Maxwell brillaban a la luz de la mañana. Antaño símbolo de una dinastía construida sobre el engaño, ahora representaban algo diferente. El poder de la transformación, de convertir el dolor en realidad. Sonreí y cerré la caja con cuidado. Creo que ahora pertenecen a la base, un recordatorio de dónde hemos estado y lo lejos que hemos llegado. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas al abrazarme. Eres realmente la hija que estaba destinada a tener. La ceremonia fue todo lo que mi primera no fue, auténtica, íntima y llena de alegría genuina. Los votos de Mark no hablaban de posesión ni obligación, sino de compañerismo y propósito compartido.
Cuando mencionó cómo mi historia lo había inspirado mucho antes de conocernos, cómo mi valentía lo había convertido en un mejor educador y persona, vi en sus ojos la misma convicción que vi durante nuestra primera reunión. Mis propios votos reconocían el camino que me había traído hasta aquí. El amor no se trata de momentos perfectos ni grandes gestos, dije, sosteniendo su mirada fija. Se trata de elegir la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la complacencia y encontrar a alguien que tome esas decisiones contigo todos los días. La recepción rebosaba energía mientras estudiantes se mezclaban con líderes empresariales, todos unidos por nuestro compromiso compartido con el liderazgo ético. La última iniciativa de la Fundación, un programa de becas para denunciantes que buscan reconstruir sus carreras, acababa de lanzarse, abriendo otra página en nuestra historia de transformación. Claire brindó con su copa, con una sonrisa radiante. A mi hermana, no de sangre, sino por elección, quien nos enseñó a todos que la mejor historia de amor no se trata de encontrar a la persona indicada, sino de convertirse en la persona indicada. Y a Mark, quien demostró que el amor verdadero no te pide que renuncies a tus valores, los eleva. Más tarde, mientras Mark y yo nos balanceábamos en nuestro primer baile, me susurró: ¿Alguna vez piensas en lo diferente que habría sido la vida si no hubieras escuchado a Oliver esa noche? Miré a mi alrededor, a la familia que había encontrado, al propósito que había descubierto y al hombre que me amaba, no a pesar de mi pasado, sino por cómo me había moldeado. A mí. Esa noche no cambió mi destino, respondí. Lo reveló. Nos había llegado la noticia de que Oliver estaba siendo considerado para la libertad condicional, pero se sentía distante, como un capítulo en la historia de otra persona. Sus acciones habían puesto en marcha mi transformación, pero ya no me definían. La mujer que se había alejado de un sueño falso había encontrado algo real, un amor cimentado en la verdad, un propósito nacido de principios y una felicidad ganada con valentía. Al caer la noche, Eleanor me llevó aparte. «Tengo algo para ti», dijo, poniendo un pequeño paquete en mis manos. Dentro había un diario sencillo, el de la abuela de Oliver, de sus primeros días como Maxwell. Escribió sobre elegir la verdad por encima de la conveniencia, incluso cuando te cuesta todo. Eleanor explicó: «No solo estás continuando su legado, lo has reinventado». Al mirar a los invitados, sentí una profunda sensación de plenitud. La venganza que una vez busqué se había transformado en algo mucho más poderoso. Redención, no solo para mí, sino para todos los que se vieron afectados por nuestra historia. La verdad que una vez destrozó mi mundo finalmente lo sanó. Poco a poco, momento a momento, decisión tras decisión. Y cuando Mark me miró y sonrió, esa sonrisa honesta y sin reservas que había empezado a sanar mi corazón, supe que a veces los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos al ser lo suficientemente valientes para aceptar la verdad, sin importar a dónde nos lleve. La noche antes de mi primera boda me enseñó lo que no era el amor. Desde entonces, cada día me ha enseñado lo que realmente es: una decisión, un compromiso y, sobre todo, una dedicación inquebrantable a la verdad, tan hermosa como brutal. Al final, esa fue la mayor venganza de todas. No solo sobreviví a la traición, sino que aprendí a amar de nuevo con más sabiduría, profundidad y autenticidad que nunca. ¿Cuál crees que es la decisión más importante de esta historia? Deja tus comentarios, suscríbete y comparte este video. 5 años después de la fatídica noche que lo cambió todo, me encontraba en un podio frente a un auditorio abarrotado en la escuela de negocios. Los rostros ante mí representaban a la próxima generación de líderes empresariales, deseosos de aprender de lo que se conoció como el caso práctico de Maxwell. Mark, ahora jefe del Departamento de Ética Empresarial, estaba sentado en primera fila, radiante con el mismo orgullo que había mostrado el día de nuestra boda. 2 filas detrás de él estaban Eleanor y Claire, quienes nunca se perdían estas conferencias anuales. Pero este año era diferente. Esta sería la última vez que contaría esta historia. Muchos de ustedes conocen los titulares. Comencé, y mi voz resonó en el silencio.
La novia abandonada que expuso un escándalo corporativo. La mujer que abandonó a un Maxwell. Pero hoy quiero hablarles de algo más importante que la venganza o la justicia. Quiero hablarles de transformación. Una estudiante levantó la mano. Señorita Grant, ¿qué la hizo finalmente dejar de dar estas conferencias? Sonreí, apoyando la mano instintivamente sobre mi vientre, ligeramente curvado. Nuestro primer hijo. Sigue siendo nuestro secreto. Porque algunas historias necesitan terminar para que otras nuevas puedan comenzar. Después de la conferencia, Claire se reunió conmigo en mi oficina, sentada en el borde de mi escritorio como solía hacerlo en nuestros días de consultora. Oliver tiene una audiencia de libertad condicional el mes que viene, dijo en voz baja. Nos ha preguntado si hablaríamos en su nombre. La noticia no me sorprendió como antes. El tiempo tiene la capacidad de suavizar incluso las aristas más agudas de la traición. ¿Lo harás?, pregunté. Podría, admitió. Ahora es diferente. Las cartas que escribe no son del hermano que conocí. Son del hermano que desearía haber tenido. Eleanor lo había visitado con regularidad a lo largo de los años, viendo cómo su hijo se deshacía poco a poco de las capas de engaño que lo habían definido. Ella me había contado su transformación gradual, cómo había empezado a asesorar a otros reclusos, ayudándolos a comprender el impacto de los delitos de cuello blanco en las familias y las comunidades. La fundación también había evolucionado. Lo que empezó como una respuesta al fraude corporativo se había convertido en un movimiento global por la ética empresarial. Las perlas de Maxwell, ahora expuestas en el vestíbulo de nuestra sede, se habían convertido en un símbolo de transformación, un recordatorio de que incluso las verdades más oscuras podían dar paso a la luz. Mark me encontró más tarde esa noche en nuestra oficina en casa, rodeada de casos prácticos y trabajos de estudiantes. «Estás pensando en la libertad condicional de Oliver, ¿verdad?». Asentí, abrazándolo. «Estoy pensando en lo lejos que hemos llegado, en cómo esa noche antes de mi boda no fue un final en absoluto, fue un comienzo para todos». A la mañana siguiente tomé una decisión. Escribí una carta a la Junta de Libertad Condicional, no para condenar ni apoyar, sino para reconocer el cambio. El hombre con el que me iba a casar eligió el engaño sobre la verdad. Escribí: «El hombre que están considerando para la libertad condicional ha elegido afrontar esa verdad. Al final, eso es todo lo que podemos hacer. Elegir la verdad una y otra vez, cueste lo que cueste». La gala anual de la Fundación se celebró la víspera de la audiencia de libertad condicional de Oliver. Al dirigirme a la multitud, vi rostros que contaban la historia de los últimos 5 años. Estudiantes que se habían convertido en líderes empresariales éticos. Denunciantes que habían encontrado un nuevo propósito. Familias que se habían reconstruido de las cenizas del fraude corporativo. Hace 5 años pensé que la venganza consistía en destruir algo, concluí. Ahora sé que se trata de construir algo mejor. La mayor venganza no está en ver caer a alguien. Está en ayudar a otros a levantarse. Más tarde esa noche, Mark y yo paseamos por nuestro lugar favorito del jardín botánico. El mismo lugar donde intercambiamos votos, donde hablamos por primera vez del programa de ética, donde ahora les contaríamos a nuestras familias sobre la nueva vida que crecía en mi interior. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo Mark entrelazando su mano con la mía. Es que nunca se trató de venganza. Se trató de la verdad que emerge como una flor que atraviesa el hormigón. Pensé en el camino desde la novia que escuchó una verdad devastadora hasta la mujer que hizo de esa verdad su fuerza. De buscar venganza a encontrar un propósito. De un sueño destrozado a una vida con más sentido de lo que jamás hubiera imaginado. La noche antes de mi boda con Oliver me pareció el final de mi historia. En cambio, fue la primera línea de una mucho mejor. Una historia sobre elegir la verdad por encima de la comodidad, el crecimiento por encima de la venganza y un amor que no necesitaba ser demostrado, porque se demostraba a sí mismo cada día. Mientras Mark y yo caminábamos a casa bajo las estrellas, me toqué suavemente la barriga, pensando en el nuevo capítulo que estábamos a punto de comenzar. A veces la mejor venganza no está en el final de una historia, sino en el comienzo de una mejor.
¿Listos para el último giro de esta increíble historia? No te vayas sin darle a me gusta y compartir tu opinión para cerrar el círculo. El cierre más inesperado llegó cuando, exactamente 6 años después de aquella fatídica noche en el Hotel Grand Royal, recibí una invitación que me hizo temblar las manos. A Oliver le habían concedido la libertad condicional y Eleanor ofrecía una pequeña cena familiar. El motivo de la reunión me detuvo el corazón por un instante. Oliver quería hacer las paces formalmente con todos a quienes había perjudicado. Mark me apretó la mano al llegar a casa de Eleanor. Nuestra hija, Grace, durmió plácidamente en su sillita de coche, ajena al peso de la noche. A sus 8 meses, encarnaba toda la pureza y honestidad en que se había convertido mi vida. Claire nos recibió en la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. «Está diferente», susurró mientras me abrazaba. «¿De verdad diferente?» Oliver se puso de pie al entrar al comedor. La prisión lo había envejecido, le había quitado la pátina pulida que una vez lució como armadura. Sus trajes a medida fueron reemplazados por ropa sencilla y modesta. Pero fueron sus ojos los que mostraron el mayor cambio. Claros, directos, sin el brillo calculador que recordaba. «Sofía», dijo en voz baja, y luego se corrigió. «Señora Harrison, gracias por venir». Eleanor había dispuesto los asientos con cuidado. Mark y yo a un lado, Oliver al otro, con Claire y ella como protectores. La cuna portátil de Grace estaba a mi lado, y la mirada de Oliver se dirigía a ella con una especie de asombro. «Es hermosa», dijo durante la sopa. «Tiene tu determinación en la mirada». La conversación transcurrió con cautela, como bailarines que esquivan obstáculos invisibles. Oliver habló de su trabajo en prisión, asesorando a otros delincuentes de cuello blanco, ayudándolos a comprender el verdadero costo de sus actos. Había iniciado un programa que conectaba a estafadores encarcelados con las familias de sus víctimas, fomentando la comprensión y el arrepentimiento genuino. «El trabajo de la fundación nos llegó incluso dentro», explicó. «Tu currículo de ética se convirtió en parte de nuestro programa de rehabilitación. Se lo enseñé a otros reclusos, sin decirles nunca que el caso práctico era mi propia historia». Durante el postre, Oliver se aclaró la garganta. «He preparado algo, si me permites leerlo». Sacó un papel desgastado de su bolsillo. «Querida Sofía», comenzó con voz firme pero humilde. «Gracias, no por lo que me impediste hacerte, sino por lo que me ayudaste a convertirme al revelar quién era. La noche antes de nuestra boda, escuchaste la verdad sobre quién era entonces. Esta noche quiero que escuches la verdad sobre quién soy ahora». Grace eligió ese momento para despertar. Su suave llanto atravesó la tensión emocional. Sin pensarlo, la levanté y se acurrucó contra mi hombro, observando a la multitud con curiosidad. «El apellido Maxwell una vez significó poder a cualquier precio», continuó Oliver mirando a mi hija. «Gracias a ti, Claire y a mamá, ahora significa integridad. El mayor regalo que me diste no fue solo detenerme, fue mostrarme una mejor manera de vivir». Eleanor se secó las lágrimas mientras Oliver hablaba de sus planes. Colaborar con el programa de rehabilitación de la Fundación y usar su experiencia para evitar que otros siguieran su antiguo camino. Ya había rechazado ofertas lucrativas que lo habrían devuelto al mundo empresarial. «He aprendido que el verdadero poder no está en controlar a los demás», dijo mirándonos fijamente a Mark y a mí. «Está en controlarte a ti mismo, en elegir la verdad, incluso cuando mentir sería más fácil». Al final de la velada, Oliver pidió ver a Grace. Asentí, y Mark apoyó mi decisión con una sonrisa amable. Oliver se arrodilló ante su cuna, con el rostro empapado de emoción. «Hola, pequeña», susurró. «Tu madre me enseñó la lección más importante de mi vida. Espero que crezcas tan valiente y fiel como ella». Al salir al fresco aire de la noche después, me sentí más ligera. Mark llevó a nuestra hija dormida al coche mientras yo me quedaba en la escalera de Eleanor mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo Eleanor uniéndose a mí. «Cuando revelaste la verdad de Oliver hace 6 años, pensé que nuestra familia estaba destruida. En cambio, nos diste a todos la oportunidad de algo real.
La noche antes de mi boda con Oliver me reveló una horrible verdad que destrozó mi mundo. Pero a partir de esos fragmentos, todos construimos algo hermoso. Una familia unida no por mentiras ni obligación, sino por decisión y verdad. Mientras Mark, Grace y yo conducíamos de regreso a casa, pensé en el poder de la verdadera redención. No solo pedir perdón, sino vivir de otra manera. La transformación de Oliver no fue solo el final de nuestra historia. Fue la prueba de que a veces la mayor venganza no consiste en destruir el mundo de alguien, sino en ayudarlo a construir uno mejor. La verdad que una vez me rompió el corazón nos sanó a todos de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado esa noche hace 6 años. A veces los mejores finales no son los que planeamos, sino los que nos ganamos al enfrentar nuestras verdades y elegir crecer a partir de ellas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más historias de impacto y redención. Hasta la próxima.